Buenas. El tema de hoy es colon. ¿eh? Equivale a decir que vamos a hablar del intestino grueso. A diferencia del intestino delgado, el colon es un órgano de absorción de líquidos ¿eh? y sales minerales, y además va a ser el órgano de transporte de desechos sólidos que conocemos con el nombre de materia fecal. ¿sí? Primero vamos a presentarlo. El colon consta de varios segmentos, empezando abajo de la derecha y proyectado en la fósila de la derecha por el ciego y el apéndice auricular. Por encima de este se continúa con el colon ascendente, que se proyecta en el abdomen a nivel del flanco derecho y llega hasta la cara inferior del hígado, el lóbulo derecho, donde se forma el ángulo derecho o hepático del colon, que se ubica proyectado en el hipocondrio derecho. Desde el hipocondrio derecho hasta el hipocondrio izquierdo tenemos el colon transverso, que de acuerdo a la longitud que tiene, porque puede variar, puede cruzar por el epigastrio o cruzar por la región umbilical. Y llegamos así al ángulo izquierdo o esplénico del colon, donde esplénico significa relación con el vaso, vaso con Z, y que por la presencia del hígado como órgano más grande, siempre es más alto que el ángulo derecho hepático. Este ángulo izquierdo, como ya dije, se proyecta en el hipocondrio izquierdo, se continúa hacia abajo con el colon descendente, el cual está proyectado en el flanco izquierdo, y al llegar a la altura de la cresta y llega a la izquierda, se continúa con el colon iliopélvico, el cual lo vamos a dividir en dos segmentos, que son el colon ilíaco, proyectado en la fosa ilíaca izquierda, y el colon pélvico proyectado en hipogastrio. Este último se continúa luego con otro órgano que si bien a continuación va a ser diferente, y que es el recto. ¿sí? Muestro en esta imagen que la superficie que tiene el colon es irregular debido a la presencia de surcos en la superficie, que en la luz, o sea, en la cavidad, se va a transformar en válvulas cólicas, y estas eminencias que se encuentran entre los surcos se llaman abolladuras, que dentro de la luz se denominan austras a esas cavidades que quedarían entonces entre las válvulas. Van a ver básicamente histología, que tiene una mucosa, una submucosa, una muscular. La muscular circular interna completa, la circular externa es incompleta, forma franjas a lo largo de la superficie del colon, con el nombre de tenias cólicas, y sobre las tenias, el peritoneo que cubre el órgano tiene pequeñas saliencias, como pequeños globos, pequeñas cavidades del peritoneo llenas de grasa, las cuales reciben el nombre de apéndices epiploicos. ¿sí? Eso lo van a ver bien con la histología. Ahora bien, presenté, dividido en porciones, ¿no es cierto? Ciego, ascendente, ángulos, transverso, ascendente, etcétera. Pero también existe la llamada división de colon derecho y colon izquierdo, debido a que se pueden diferenciar algunas partes ¿eh? en cuanto a pedículo, a calibre, a irrigación, perdón, a función. Entonces se habla de un colon derecho y un colon izquierdo. ¿Dónde trazamos el límite para dividirlo? Bueno, hay clásicamente dos, aunque existen tres, pero yo le voy a explicar dos, divisiones, ¿eh? donde la primera es la llamada anátomo-quirúrgica. Esa división anátomo-quirúrgica es la más evaluada, por supuesto, en anatomía, es trazando un plano imaginario tangente en la cara interna de la segunda porción del duodeno y cruza sobre el colon transverso, dejando un tercio proximal o tercio derecho y dos tercios distales o dos tercios izquierdos, quedando como colon derecho entonces, ciego apéndice, ascendente, ángulo derecho y tercio derecho del colon transverso. Quedando entonces así, colon izquierdo con los dos tercios izquierdos o distales del colon transverso, ángulo izquierdo esplénico, colon descendente y colon iliopélvico. Pero hay otra división que es la llamada división embriológica, que es lo que divide en el embrión lo que previamente eran el intestino medio y el posterior, y es el llamado anillo valvular de Cannon, el cual se encuentra en la unión de los dos tercios derechos o proximales con el tercio izquierdo o distal. O sea que la diferencia es de solamente un tercio del colon, quedando entonces
como colon derecho, el ciego apéndice, ascendente, ángulo derecho hepático y 2/3 derechos o proximales del colon transverso. Y el izquierdo el resto, o sea, 1/3 distal izquierdo, ángulo izquierdo esplénico, descendente e idiopénico. Bien, ¿por qué se trazan estas diferencias? Bueno, el colon derecho, en realidad el órgano va a ir disminuyendo de calibre a lo largo de su trayecto, pero sumando los calibres se va a ver, por ejemplo, que el colon derecho tiene mayor calibre, pero con una pared de menor espesor. Además, tiene buena parte de contacto con lo que es la pared abdominal anterior, por eso se dice que es más superficial. Tiene, esto importante, contenido líquido, ya que es lo que ha recibido, lo que no ha absorbido el sumo ilio, que había absorbido los nutrientes. Porque justamente acá, en el colon derecho, se absorbe el agua y las sales minerales. ¿Sí? Por eso se considera el colon derecho como órgano de absorción de agua y minerales. Además, los segmentos que están comprendidos por este están básicamente, no es exacto esto del todo, pero básicamente irrigados, inervados, todo por el pedículo mesentérico superior. Y existen diferencias patológicas en lo que respecta al cáncer que sufre habitualmente de patología tipo vegetante. En la próxima diapositiva les muestro qué significa. Por ende, el colon izquierdo es básicamente lo opuesto, tiene menor calibre, ¿sí? Aunque con mayor espesor de la pared, ¿sí? Pared más gruesa, más músculo, tiene que hacer más fuerza. Es más profundo, ya que se encuentra más cerca de la pared posterior que de la anterior. El contenido es sólido, porque claro, ya se absorbió el líquido del colon derecho y ahora quedaron los desechos sólidos, materia fecal, que es por esa razón que tiene que tener mayor espesor la pared, para hacer más fuerza, para transportar algo que es mucho más dificultoso, que es sólido. Ya que se considera por esta razón un órgano de tránsito, que es transporte de materia fecal. El pedículo que lo irriga, lo inerva, que es el pedículo mesentérico inferior. Repito, no es exacto esto porque en realidad todo el colon transverso, así lo consideremos dentro del colon derecho e izquierdo, está todo por el pedículo mesentérico superior y el ángulo izquierdo para abajo descende el inferior. Pero lo clásico dice esto. Así que tomen como lo van a ver en el apunte y lo que lo estoy diciendo de entrada. Y la patología cancerosa es estenosal. ¿Qué es esto de la patología? Fíjense, un corte frontal de lo que sea el colon derecho y el colon izquierdo, representando por ejemplo el ascendente y el descendente, mayor calibre a la derecha que a la izquierda, y un corte horizontal. El cáncer, en el cáncer del colon derecho, tiende a ser de tipo vegetante, significa que semeja a una coliflor. Nace en un punto, una pequeña parte de la pared, y crece hacia adentro, hacia la luz, que es la cavidad justamente del colon, y parece justamente una coliflor, aunque no es blanca, sino que es rojiza, porque no tiene sangre. En cambio, en el caso del colon izquierdo, la patología es estenosante. Estenosis significa cierre de la luz, ¿no? Que cierra la luz en forma concéntrica. O sea, de las paredes prácticamente toda la pared está afectada y empieza a crecer hacia adentro cerrando la luz. ¿Sí? Este tipo de cáncer, el cáncer del colon izquierdo, obviamente al cerrarse la luz, tener contenido sólido, ¿sí? Y mayor espesor de pared, es el que se obstruye al tránsito en forma precoz. Y eso hace que sea de mejor pronóstico que el de cáncer de colon derecho. Como dice, se obstruye, no circula, perfecto, mejor, me avisa de que hay un problema, entonces voy al médico. En el caso del colon derecho, para que haya signos o síntomas obstructivos, tendría que estar el 100%, el 100% de la luz obstruida, porque así está el 97, 98%, el contenido es líquido, el líquido pasa por el costado, entonces no se obstruye nunca, no hay forma de que se obstruya. Por eso que el cáncer de colon derecho da síntomas muy tardíos, y cuando se hace el diagnóstico prácticamente es incurable. Pero para lo que ustedes tienen que saber definir qué diferencia hay, porque patología lo van a ver desde el tercer año en adelante. El vegetante es porque se mezcla una coliflor, el estenosante porque cierra la luz en forma concéntrica. Entonces vamos a pasar a estudiar
porción anatómica, porción anatómica. Empezamos por el ciego. Acá superpuse la imagen de entrada, ¿no es cierto?, de inicio, donde está el ciego, que el ciego es el segmento del colon que se encuentra inmediatamente por debajo de la desembocadura del ilio. O sea, se dice que es un plano imaginario que pasa por el borde inferior del orificio iliocólico. Se dice que tiene 6 paredes, o 6 caras, si quieren. La pared superior realmente no existe porque el plano imaginario no se continúa justamente con el ascendente, y tiene una pared inferior que es el fondo, una interna, una externa, anterior y posterior. Acá en la interna se ve que de ahí se desprende el apéndice auricular o vermiforme. ¿Sí? Para las otras, les muestro este corte, que es un corte anterior-posterior, acá está el ciego, ¿sí? El fondo hacia abajo, la cara anterior y la cara posterior, y vemos que está cubierto por peritoneo, por todas sus caras, y vemos que la cara anterior se relaciona directamente por el peritoneo con la pared abdominal anterior. Esto a veces habla de que es superficial. La cara posterior, en cambio, corresponde a las denominadas partes blandas de la fosa ilíaca interna derecha. Acá el hueso ilíaco está cortado, cubierto, por la parte superior de este hueso está cubierto por el músculo ilíaco. El músculo ilíaco está cubierto por una capa de grasa, que es el tejido célulo-adiposo subaponeurótico, y este, a su vez, por la llamada fascia ilíaca, que es esta roja. ¿Sí? La fascia ilíaca, a su vez, está cubierta por grasa. Esta grasa es el llamado tejido célulo-adiposo subperitoneal, y este por el peritoneo parietal posterior. Ese peritoneo parietal posterior se refleja hacia adelante, hacia anterior, y también se refleja sobre el ciego, formando un fondo de saco, un bolsillo, denominado fondo de saco retrocecal. ¿Por qué aclaro esto? Porque la cara posterior del ciego van a leer que por intermedio del fondo de saco peritoneal retrocecal se relaciona, con las partes blandas de la fosa ilíaca interna derecha, y esas partes blandas son el peritoneo parietal posterior, el tejido célulo-adiposo subperitoneal, la fascia ilíaca, el tejido célulo-adiposo subaponeurótico y el músculo ilíaco. Como esto es un corte en la pared posterior anterior, el hueso ilíaco, recuerden, no está atrás, sino que está al costado. Entonces, el hueso ilíaco hacia adelante con la pared anterior que se le junta. Vamos a ver que por fuera, la relación externa del ciego y la cara externa es con las mismas partes blandas y también con la pared abdominal anterior. ¿Sí? O sea que vos sumás estas partes blandas con la pared anterior y tenés la relación externa del ciego. Y el fondo se relaciona por el peritoneo también con la reflexión del peritoneo parietal anterior al posterior. Pero esta reflexión determina que hay un espacio debajo que está ocupado por grasa, que es la grasa subperitoneal, y es un espacio prismático triangular con la pared superior, el peritoneo parietal, la pared posterior, la fascia ilíaca, y la pared anterior es la pared abdominal anterior, y este recibe el nombre de espacio de Bogros. Y esa entonces es la relación inferior, el espacio de Bogros. Bien, nombramos un momento que se encontraba en relación con el ciego el apéndice vermicular o vermiforme. Vermis significa gusano, o sea que es como de la forma de un gusanito. En realidad es un cordón hueco, linfoide, que no tiene función en el ser humano, ¿sí? Por más que sea un órgano de linfoide, que se desprende de la pared interna del ciego y se apoya sobre esta pared interna hacia abajo, en la denominada posición normal. ¿Sí? Hay muchas variedades. Es un cordón de unos 7 a 8 centímetros de longitud por 7 a 8 milímetros de diámetro. Van a haber muchas nombradas, muchas variedades. Fíjense en el cursor, esta es la posición normal, ¿sí? Cuando desciende aplicada al ciego. Hay una llamada subsecal, que o bien porque nace más abajo, que es raro, que casi no hay ciego, o directamente se enrolla debajo del ciego porque es muy larga. A veces se apoya por delante del ciego, entre la pared abdominal y la cara del ciego, que es la posición presecal. A veces se esconde por detrás, entre las partes blandas y el ciego, en posición retrocecal. A veces se ubica en posición horizontal, paralela al último segmento del ilio, que es la posición interna, o bien se coloca hacia arriba en posición ascendente. O sea, es muy variable en cuanto a la posición.
Considerando la posición llamada normal, la más frecuente sería, donde nace, en la cavidad del ciego y por supuesto la cavidad del apéndice, hay un pequeño orificio con una válvula, un pliegue mucoso llamado válvula de Gerlach, Gerlach, si le dicen cómo se escribe. Ya lo aclaro por qué esto. En este sentido, el apéndice, en su posición anatómica, por fuera corresponde al ciego, por dentro va a corresponder a las asas intestinales y a los vasos ilíacos derechos. Hacia atrás, acá no lo veo, pero sí lo veo en esta vista, corresponde al músculo psoas del peritoneo que lo cubre. Por delante va a corresponder a la pared abdominal anterior. Y en la pared abdominal anterior, este punto, la válvula de Gerlach, está, según los autores, el más clásico y el que más se utiliza, que es McBurney, se localiza en un punto. El punto de McBurney está ubicado en la parte media y una línea imaginaria trazada entre el ombligo y la espina ilíaca antero superior derecha. Entonces, a partir de ahí para abajo está el apéndice, ¿sí? En ese punto donde se hacen las cirugías tradicionales del apéndice, que ahora se hacen todas por la laparoscopía, salvo que sea complicación, que tenga alguna complicación. Debajo y por dentro del punto de McBurney hay otro punto, que es el punto de Monteiro, que va a descansar sobre la línea que une las dos espinas ilíacas anterosuperiores y una línea trazada del ombligo hasta una posición de unos 8 centímetros de la sínfisis pubiana sobre esta línea. No se utiliza mucho teniendo en cuenta que 8 centímetros en una persona comparado con otros no significan lo mismo. Una persona que es muy flaquita y chiquitita, 8 centímetros es un montón, y para una persona que es grande otra, 8 centímetros es nada. Así que se utiliza mucho el McBurney directamente. Ahora bien, un último detalle. El apéndice, por más que se desprenda del ciego, tiene el peritoneo que le proporciona el ilio. O sea que del mesenterio se desprende una lámina que envuelve justamente al apéndice auricular y de forma llamado mesoapéndice, donde vamos a tener el pedículo del apéndice, que es la arteria apendicular, y una arteria que ya una vez les conté en la clase anterior, que se llamaba arteria ilio-biseco-apendículo cólico, terminal de la mesentérica superior. De la arteria vamos a hablar en la próxima clase. Pasamos al colon ascendente y el ángulo hepático, que es prácticamente la unión de este colon con el transverso. El colon ascendente lo vamos a presentar acá, continúa el ciego por encima del plano que pasa justamente por el borde inferior del edificio ilocólico, asciende por el flanco derecho hasta llegar a la cavidad inferior del hígado, y luego se continúa con el transverso formando el ángulo derecho o hepático. Este colon, si lo vemos de costado, como esta imagen, está fijo a la pared abdominal posterior por una fascia de coalescencia llamada fascia de Tolt 1. ¿Sí? Las fascias de coalescencia, recuerden que era la adherencia de un meso primitivo de un órgano que al girar, al rotar, se termina adhiriendo a la pared posterior. Entonces, esto lo fija a la pared posterior. Y también a la cara anterior del riñón derecho. Por lo tanto, la relación posterior que tiene el colon ascendente es con la pared posterior y el riñón derecho. La relación anterior es con la pared abdominal anterior, aunque después lo cubren algunas asas intestinales, ¿sí? La relación externa, la veo de frente, corresponde a la pared lateral del abdomen por un espacio virtual, un surco vertical, que lleva el nombre de gotera, parietocólica derecha. Y la relación interna, acá no están dibujadas, pero recuerden que están gobernando las asas intestinales, que relaciona entonces con las asas intestinales, con la cara externa del segmento inflamesocólico, de la segunda porción del duodeno, con el uréter derecho, y en esta cara se encuentra el orificio ilocólico. El orificio ilocólico, lo muestro acá, en un corte frontal, está ocupado por una válvula, que es una estructura que está interpuesto entre dos cavidades con un fluido donde el flujo pasa de una cavidad a la otra, y al reflujo, o sea, el sentido inverso, quedaría impedido por el cierre de la válvula. Esta válvula puede o no comportarse como tal, puede o no ser continente. Hay algunas que permiten reflujo, otras que no. Pero no pasa nada porque el contenido es el mismo de los dos lados, porque en el hilio terminal está lo que dentro
lo que ya es prácticamente materia fecal, a la cual hay que sacarle el agua y la sal. ¿Sí? Esta válvula ileocólica, también llamada de Bowen, tiene dos valvas, que son los componentes, una superior de dirección horizontal, una inferior de dirección vertical, unidas entre sí a la pared posterior del colon, con un pequeño repliegue mucoso llamado frenillo de la válvula. Bien, en esta imagen vamos a ver también lo que es vamos a ver también, perdón, el ángulo derecho hepático, que ya dijimos que era más bajo que el izquierdo. Este ángulo está, ¿sí?, también unido al riñón por la fascia 1 y es su relación posterior. La relación anterior es con la cara inferior del hígado, el lóbulo derecho. La relación externa es con el diafragma, al cual se une por un pliegue de peritoneo, que es el ligamento frenocólico derecho, que por ser ligamento no tiene pedículo, y su relación interna es la cara externa de la segunda porción del duodeno. Es de destacar que se considera que el ángulo derecho del colon ocupa una parte de la llamada fosa hepatorrenal o de Morrison. Está formada por el peritoneo. Fíjense que luego de cubrir la cara inferior del riñón, se refleja sobre la cara inferior del hígado, y todo este espacio se llama fosa hepatorrenal o de Morrison. ¿Qué es lo que aclaró? La fosa hepatorrenal o de Morrison es la llamada zona declive de la cavidad peritoneal en decúbito dorsal. ¿Qué dije? Zona declive, la parte más baja. La cavidad peritoneal, el peritoneo tenía una cavidad virtual por líquido, o sea que si hay una acumulación de líquido, se puede acumular ahí. Pero ¿cómo? En decúbito dorsal, dije. Decúbito dorsal significa acostados, espaldas hacia abajo o panza arriba. O sea, es una persona y un exceso de algún líquido, de líquido peritoneal o de líquido de otra procedencia, que puede ser sangre, puede ser líquido que está produciendo un tumor, hay varios tipos de líquido que pueden acumularse, se va a acumular en la fosa de Morrison cuando está acostada. Y eso muchas veces se ve en las tomografías de abdomen y de tórax, ya que aparece ocupado ese fondo de saco de Morrison o fosa hepatorrenal. Bien, pasamos al colon transverso. En la primera imagen vemos de dónde se extiende, entre los dos ángulos. Esta imagen muestra que de derecha a izquierda por delante al principio está cubierto por el lóbulo derecho del hígado. Este segmento que muestro acá está en contacto con la pared abdominal anterior y luego de colocarse debajo del estómago se coloca por detrás de él. O sea, me permite saber cuáles son sus relaciones. De derecha a izquierda, el colon transverso se relaciona con la cara inferior, lóbulo derecho del hígado, con la pared abdominal anterior y con la cara posterior del estómago. No está dibujado, pero hacia abajo están las asas intestinales. Hacia arriba, de derecha a izquierda, tengo hígado y la vesícula biliar. La vesícula biliar, la parte que contacta con el colon transverso, la señalo ahí, de este cursor, es el fondo de la vesícula biliar. Luego, se relaciona con la curvatura mayor del estómago, antes de colocarse detrás. Y por último, con la cara inferior del cuerpo y la cola del páncreas. Y como está por detrás del estómago, la cara superior del colon transverso también se relaciona con la transcavidad de los epiplones. O sea que repito, de derecha a izquierda, lóbulo derecho del hígado, fondo de la vesícula biliar, curvatura mayor del estómago, cuerpo y cola de páncreas, más la transcavidad de los epiplones. La relación posterior comienza con la cara anterior del riñón derecho, luego con el segmento inframesocólico de la cara anterior de la segunda porción del duodeno, cara anterior, tercera y cuarta porción, ángulo de Treitz o duodeno y cara anterior del riñón izquierdo. Además, se introducen por detrás también, aunque están por debajo, las asas intestinales. O sea, con duodeno, me olvidé de mencionar la parte inferior de la cabeza del páncreas, la segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, cabeza del páncreas, ángulo de Treitz, riñones derecho e izquierdo. Con eso se relaciona. Pero el colon transverso es móvil, aunque esté unido a la pared posterior. La pared posterior está unido por un meso, que es el mesocolon transverso. Que como di el ejemplo en mesenterio, cuando se desprende de la pared, tengo una raíz, dos hojas y un borde libre.
La raíz del mesocolon transverso, la que está esquematizada, y se describe en el sentido del colon, es decir, de derecha a izquierda. La raíz del mesocolon transverso comienza en el riñón derecho, la cara anterior, cruza la segunda porción del duodeno por delante, cruza cabeza y cuello del páncreas por delante, cruza borde inferior del cuerpo y cola del páncreas y cruza la cara anterior del riñón izquierdo. Este es un detalle, la raíz del mesocolon transverso no tiene contenido, el contenido está en el borde libre, o sea, cuando ya está en relación con el órgano. Pero el pedículo, repito, voy a hablar la clase que viene. En esta imagen aprovechamos para el ángulo izquierdo del colon, para mostrarlo, ¿sí? Pero lo voy a ver mejor acá, y en las referencias, el ángulo izquierdo o esplénico se ubica por fuera del riñón izquierdo, entre este y el diafragma, al cual se une por el ligamento frenocólico izquierdo, es similar al derecho. ¿Sí? La cara posterior del ángulo izquierdo, al igual que la cara posterior del descendente, también hay una fascia que lo une a la pared posterior, que es la fascia de Toll 2. Había la de Toll 1 en la en el colon ascendente, aquí hay una fascia de Toll 2. Bien, este ángulo, por delante, se relaciona con la cara posterior del estómago y hacia arriba con el vaso, por su íntima relación, de ahí el nombre de ángulo esplénico. O sea, hacia adentro, borde externo del riñón, hacia afuera diafragma, unido por el ligamento frenocólico izquierdo, hacia atrás con la pared, unido por la fascia de Toll 2, hacia adelante con el estómago, hacia arriba con el vaso. El colon descendente es más sencillo que el ascendente, lo hace descendiendo por fuera del riñón izquierdo, se va a relacionar hacia atrás, dijimos, con la pared posterior por intermedio, el peritoneo para el pared posterior, hacia adelante va a estar totalmente cubierto por las asas intestinales, hacia afuera, con la pared lateral de la rueda también hay una gotera acá, no le puse el nombre, pero es la gotera parietocólica izquierda, hay una derecha también con el colon ascendente, y hacia adentro tenemos la relación interna del ascendente, el riñón izquierdo, su borde externo, asas intestinales y el uréter izquierdo. Llega hasta la altura de la cresta iliaca izquierda, donde se continúa ya con el siguiente segmento. Bien, y lo que respecta al colon iliopélvico, se llama iliopélvico porque tiene dos segmentos, ilíaco y pelviano o pélvico. El descendente, a nivel de la cresta ilíaca, se continúa con el colon ilíaco. El colon ilíaco se extiende desde la altura de la cresta ilíaca izquierda hasta el borde interno del psoas izquierdo. ¿Sí? Lo destaco porque hay dos psoas, uno derecho y uno izquierdo, quiere decir que el borde interno es izquierdo. Este colon ilíaco es fijo porque en su cara posterior, y que lo une al psoas y al ilíaco, a los dos músculos, es por la misma fascia de Toll 2 que venía con el colon descendente. Por su cara anterior, y laterales, está totalmente rodeado prácticamente por asas intestinales, y se relaciona por intermedio de las asas con la pared abdominal anterior. El colon pélvico, que va a ser móvil, ¿sí? Se extiende desde el borde interno del psoas izquierdo hacia la derecha para hacer una curva hacia arriba y hacia atrás, enrollarse sobre sí mismo y apoyarse delante del sacro. Y a la altura de la cara anterior de la tercera vértebra sacra se continúa con el recto. ¿Sí? Al ir de izquierda a derecha, lo abraza el recto por delante de los lados, o sea que su relación posterior va a ser con el sacro hacia arriba, con el recto hacia abajo. También se relaciona con las caras laterales del recto. Hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Se va a relacionar con asas intestinales. Y hacia abajo, delante del recto, se relaciona con el contenido pelviano, que en el caso del hombre descansa sobre la vejiga, en el caso de la mujer descansa sobre útero, trompas, ligamentos anchos y depende de la longitud también sobre vejiga hacia adelante. Es un poquito más complejo en la mujer por la presencia del útero, trompa y ligamentos anchos por encima de la vejiga. Y este órgano, este colon pélvico, es móvil. También tiene un meso, que lo une a la pared posterior, una raíz muy rara, una raíz que tiene la forma de una B corta invertida, acá la muestro, ¿sí?
que es continuación del peritoneo del colon ilíaco, y luego se continúa con el peritoneo del recto, la unión llamada recto sigmoidea, la tercera vértebra sacra. Es una raíz que tiene una raíz llamada o porción oblicua o accesoria, porque no tiene un contenido tan importante, que se dirige siguiendo primero a la arteria externa y luego primitiva izquierda, hacia arriba y hacia adentro, pasando por delante al uretra izquierdo y termina en la bifurcación aórtica. O sea, acompaña a la arteria ilíaca externa izquierda, ilíaca primitiva izquierda, pasa por delante del uretra izquierdo, termina en la bifurcación aórtica. Ahí se continúa con la porción vertical. La porción vertical nace en la bifurcación aórtica, pasa delante de la arteria sacra media, que es la rama que nace en el medio de las dos ilíacas, luego pasa delante de la vena ilíaca primitiva izquierda, y luego delante del sacro, hasta la tercera vértebra sacra. O sea, arteria sacra media, vena ilíaca primitiva izquierda, cara arteria del sacro. Esta es la porción vertical, también llamada principal. ¿Por qué se llama raíz principal? Se puso veces, principal, acá debería ser vertical, perdón chicos, raíz vertical o principal. Bueno, porque en una parte del trayecto, el segmento distal o terminal de la arteria mesentérica inferior la recorre. Entonces, se llama raíz principal o vertical por contener el pedículo mesentérico inferior. En la oblicuo accesoria y un pedículo accesorio, ya que son por colaterales de ese pedículo. Pero repito, lo vamos a volver a ver, vamos a estudiar eso la próxima clase. Con esto terminamos la anatomía del colon. Falta, por supuesto, la parte de los pedículos, arterias, venas, nervios linfáticos, que son muy importantes, y también ver recto. Que eso va a ser de la próxima clase. Sigan estudiando, síganse cuidando. Nos vemos pronto.